¿Qué tal? Nuevo video tutorial de Sublime Text en el que vamos a ver cómo trabajar con macros. Los macros nos permiten automatizar tareas repetitivas y son, como lo que vimos hasta ahora, sencillos de usar. Resumimos primero el proceso que debemos de llevar a cabo para grabar cualquier macro. Para empezar tenemos que pulsar en Tools, Record Macro o utilizar las teclas de atajo Control más Q. A partir de este momento, ahora tienes que llevar a cabo cualquier acción que quieras automatizar. Ten en cuenta que cualquier acción que se haga necesita ser general al tipo de escenario. Por ejemplo, si quisiéramos que el cursor que está en este momento aquí, esto no habría que haberlo grabado porque si no esto sería lo primero que hace, pero si cuando empezamos a grabar estuviera aquí el cursor y queremos llevarlo al final, no hacerlo con la flecha de adelante, sino que tendríamos que utilizar la tecla fin para que nos lo coloque ya aquí, porque si lo hacemos con la flecha adelante le indicamos un número de veces que tiene que avanzar, por lo cual si después queremos aplicarlo a una nueva línea que no tiene el mismo número de caracteres, no irá hasta el final. Si queremos que desde un punto crear un macro con el cual cuando pulsemos nos lleve al final, entonces lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla fin, y de ese modo sí que lo hará sin depender del tamaño que tenga la línea. Una vez que hayas finalizado de llevar a cabo todas las acciones, vuelves a pulsar en Tools y pulsas ahora en Save Macro. Con esto hemos salvado el macro con todas las acciones que hayamos hecho en ese intervalo entre que pulsamos grabar macro y pulsamos salvar macro. Pero de momento no lo tenemos guardado en ningún sitio. Una vez que hayamos terminado de hacer las acciones que queremos incluir en nuestro macro, para detenerlo volvemos a Tools y aquí donde pone Stop Recording Macro o de nuevo pulsamos Control Q. Con esto se detiene y habremos incluido dentro del macro las acciones que llevamos a cabo entre que pulsamos en grabar macro y pulsamos parar macro. Pero de momento no lo tenemos guardado. Podemos probar el macro que hemos creado, de momento simplemente es para entender los pasos, así que lo que hizo es lo de menos, pero podemos pulsar en Tools, Playback Macro, y aquí tal como queda vemos, por lo que hicimos va al final de la siguiente línea. Observa cómo es independiente del tamaño que tenga, nos lleva hacia la línea. Ya digo que esto es para entender de momento cómo se crea el macro, ni siquiera me he fijado muy bien en lo que hicimos. Para salvar el macro tenemos que pulsar en Tools, pulsar en Save Macro y ahora aquí en lo que se nos abre tenemos que darle un nombre. Este no voy a guardarlo, pero ya digo que en un momento, una vez entendido el mecanismo para la creación, crearemos uno que tenga más sentido. Una vez que tengamos algún macro guardado, antes he hecho uno, pulsamos en Tools, Macros y aquí nos aparece una lista. Aunque también, como ya vimos con los snippets, se le pueden aplicar teclas, una tecla o un conjunto de teclas para que se ejecute un macro concreto. Veamos entonces para empezar de modo genérico cómo le podemos aplicar una tecla o un conjunto de teclas de atajo a una macro. Para empezar tenemos que pulsar sobre Preference y aquí donde pone Key Bindes User. Este es el código genérico que tenemos que utilizar. Empieza con Kits y aquí es donde tenemos que indicar, poniéndolo entre los triángulos de menor que y mayor que, la tecla que queremos utilizar. Lo único que hay que cambiar es lugares donde aparecen estos símbolos. Es aquí y aquí tenemos que poner la ruta que nos lleve hasta nuestro macro. Así que simplemente dos puntos, aquí las hotkey, la hotkey que queremos utilizar y aquí la ruta. Veamos en un ejemplo práctico, sencillo pero completo, cómo crear un macro funcional. Aquí tenemos una declaración en PHP que, como ya sabemos, tienen que acabar siempre con punto y coma. Pues vamos a automatizar el punto y coma final. Para hacerlo ya sabemos que tenemos que ir a Tools y pulsar para empezar Record Macro o Control Q.
Y ahora lo primero que tenemos que hacer es pulsar para ir a la última línea. Recuerda que ya dijimos que no podemos ir carácter a carácter. Pulsa en fin, es un modo de poder hacerlo directamente en el teclado. Y como vemos ya nos ha colocado al final. Y pulsa ahora punto y coma. A continuación pulsamos en Tools y en Stop Recording Macro o Control Q de nuevo. Vamos ahora a salvar el macro pulsando en Save Macro y dándole como nombre final línea, por ejemplo, y lo guardamos. Comprueba en qué paquete lo tienes colocado para ahora cuando creamos la hotkey que esté de modo correcto. Pulsamos en guardar y ahora ya podemos aplicarlo tal como lo creamos. Ahora pulsamos en Tools, Macros, aquí lo tenemos final línea y ya lo va poniendo tal como lo pusimos. Añade el punto y coma en la misma línea en la que nos encontramos. Si quisiéramos que fuera en la siguiente, pues pasábamos a siguiente línea para empezar en el macro y después hacíamos esto, así que tampoco tiene por qué tener problema. Final línea, ya vemos cómo lo va añadiendo en todos los casos. Y aquí tenemos la hotkey creada. Recuerda que siempre en keybinding tienen que ir entre corchetes y simplemente después de keys vamos cambiando. Hay que poner, aquí lo tenemos, el atajo de teclado que queremos usar. Vamos a poner control más mayúscula más punto. Esto lo que queramos, si queremos recordarlo podemos cambiarlo para cada uno, pero no es obligatorio. Y aquí también imprescindible la ruta correcta que nos lleve al lugar en el que se encuentra el macro que queremos aplicarle el atajo de teclado. Simplemente con esto lo guardamos y ya está preparado para utilizarse. Si ahora volvemos aquí y nos colocamos en una línea y pulsamos control mayúscula punto, vemos cómo lo va haciendo. Ya digo que sería muy sencillo cambiarlo para que con cada macro pase a la siguiente línea y ponga la punto y coma, para así no tener que estar haciéndolo a mano y ya directamente irlo haciendo. Sería un momento crear ese nuevo macro. Es por ejemplo una buena práctica que podrías hacer. No lo vamos a volver a ver en pantalla, pero ya lo he creado en un momento. Es tremendamente sencillo. Y ahora por ejemplo estamos colocados aquí en esta primera línea. He creado un atajo de teclado que ahora es control más mayúscula más coma para aplicar esta segunda versión, que va a la siguiente línea, al final de esa línea, y añade un punto y coma. Observa ahora el funcionamiento, control mayúscula coma, y cada vez que lo hago, como ves, va poniendo punto y coma. No es necesario que esté ahí al final, en cualquier sitio en el que esté se lo aplicará a la siguiente línea. En este caso tiene aquí a la siguiente línea al final. Lo vemos aquí, observa cómo ya va al final de esa línea. En fin, simplemente un par de ejemplos que podíamos aplicar a muchos otros. Ahí lo tenemos, de qué modo tan rápido hemos puesto punto y coma al final de todas las líneas. Pues nada más, quedamos aquí en el tema de del uso de macros. Recuerda que puede utilizarse en programación, pero por ejemplo también en editores de textos puede ser tremendamente útil, tanto el uso de snippets para trozos de texto que siempre tenemos que añadir en determinado tipo de documentos, como este tipo de macros para llevar a cabo acciones automatizadas. A partir de esto, lo fundamental de Sublime Text está visto, pero es cierto también que hemos solo trabajado con la punta del iceberg, porque lo fundamental en Sublime Text está en el trabajo con los plugins. Hay plugins de todo tipo y cada uno de ellos tiene una forma distinta y aporta distintas funcionalidades. Veremos si en el futuro podemos trabajar con algún plugin en concreto. Por ejemplo, hay unos magníficos plugins para Laravel que da una idea también de cómo, más allá de todas estas discusiones, si es mejor o peor, que yo realmente no dejo de sorprenderme de que siga habiendo gente tan simple por el mundo, pero el que ya de un framework como Laravel haya para Sublime Text
todo un conjunto de plugins que permiten utilizarlo, demuestra que detrás hay una comunidad muy activa que está haciendo muchas cosas, lo cual significa que es gente que nos está ofreciendo material que nos puede ser muy útil. Eso es lo importante. Lo demás es la gente que se pasa discutiendo tonterías todo el día. En fin, yo estoy tan cansado ya de esa historia que incluso me pone de mala leche. No sé si con los años me voy volviendo cada vez más agrio, pero son cosas que realmente no soporto. Bueno, pues nada más, nos quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.